la crisis que estamos viviendo: huracanes, terremotos, incendios, pandemia. Necesitamos un mensaje a nuestro corazón. Ministerio al pequeño rebaño. Reciban un saludo de parte de su amigo el pastor Miguel Tirado. Hoy vamos a dialogar acerca del capítulo 71 del libro El deseado de todas las gentes. Este capítulo se titula Un siervo de siervos y está basado en el relato que aparece en Lucas capítulo 22, versículos 7 al 18. También aparece en Juan capítulo 13, versos 1 al 17. Y me acompaña el pastor Orlando González, y una vez más, elevemos nuestros pensamientos al Señor. Eterno y amado Padre, al iniciar el estudio de tu palabra, anhelamos tu presencia en nuestro medio y esperamos el toque del Espíritu Santo que traiga paz a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el aposento alto de una morada de Jerusalén, Cristo estaba sentado a la mesa con sus discípulos. Se habían reunido para celebrar la Pascua. El Salvador deseaba observar esta fiesta a solas con los 12. Sabía que había llegado su hora y él mismo era el verdadero Cordero Pascual. En el día en que se comiera la Pascua iba a ser sacrificado. Estaba por beber la copa de la ira. Pronto iba a recibir el bautismo final del sufrimiento. Pero le quedaba todavía algunas horas de tranquilidad y quería emplearlas para beneficio de sus amados discípulos. Toda la vida de Cristo había sido una vida de servicio abnegado. La lección de cada uno de sus actos enseñaba que había venido, no para ser servido, sino para servir. Pero los discípulos no habían aprendido todavía la lección. En esta última cena de la Pascua, Jesús repitió su enseñanza mediante una ilustración que la grabó para siempre en su mente y corazón. Las entrevistas de Jesús con sus discípulos eran generalmente momentos de gozo sereno, muy apreciados por todos ellos. La cena de Pascua había sido momentos de especial interés, pero en esta ocasión Jesús estaba afligido. Su corazón estaba apesadumbrado y una sombra descansaba sobre su semblante. Al reunirse con los discípulos en el aposento alto, percibieron que algo le apenaba en gran manera, y aunque no sabían la causa, simpatizaban con su pesar. Mientras estaban reunidos en derredor de la mesa, dijo en tono de conmovedora tristeza: en gran manera he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando el vaso, habiendo dado gracias, dijo: tomad esto, partidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Cristo sabía que para él había llegado el tiempo de partir del mundo e ir a su Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Estaba ahora en la misma sombra de la cruz y el dolor torturaba su corazón. Sabía que se había abandonado en la hora de su entrega. Sabía que se le daría muerte por el más humillante procedimiento aplicado a los criminales. Conocía la ingratitud y la crueldad de aquellos a quienes había venido a salvar. Sabía cuán grande era el sacrificio que debía hacer y para cuánto sería en vano. Sabiendo todo lo que esperaba, había sido natural que estuviese abrumado por el pensamiento de su propia humillación y sufrimiento. Pero miraba como suyo a los 12 que habían estado con él y que, pasados el oprobio, el pesar y los malos tratos que iba a soportar, habían de quedar a luchar en el mundo. Sus pensamientos acerca de lo que él mismo debía sufrir estaban siempre relacionados con sus discípulos. No pensaba en sí mismo. Su cuidado por ellos era lo que predominaba en su ánimo.
En esta última noche con sus discípulos, Jesús tenía mucho que decirles. Si hubiesen estado preparados para recibir lo que anhelaba impartirles, si habrían ahorrado una angustia desgarradora, desaliento e incredulidad. Pero Jesús vio que no podía soportar lo que él tenía que decirles. Al mirar sus rostros, las palabras de amonestación y consuelo se detuvieron en sus labios. Transcurrieron algunos momentos en silencio. Jesús parecía estar aguardando. Los discípulos se sentían incómodos. La simpatía y ternura despertadas por el pesar de Cristo parecían haberse desvanecido. Sus entristecidas palabras, que señalaban su propio sufrimiento, habían hecho poca impresión. Las miradas que se dirigían unos a otros hablaban de celos y rencillas. Hubo entre ellos una contienda. ¿Quién de ellos parecía ser el mayor? Esta contienda continuaba en presencia de Cristo, le apenaba y hería. Los discípulos se aferraban a su idea favorita de que Cristo iba a hacer valer su poder y ocupar su puesto en el trono de David. Y en su corazón cada uno anhelaba tener el más alto puesto en el reino. Se habían avalorado a sí mismos y unos a otros, y en vez de considerar más dignos a sus hermanos, cada uno se hacía puesto en primer lugar. La petición de Juan y Santiago de sentarse a la derecha y a la izquierda del trono de Cristo había excitado la indignación de los demás. El que los dos hermanos se atreviesen a pedir el puesto más alto airaba tanto a los 10 que el enajenamiento amenazaba penetrar entre ellos. Consideraban que se los había juzgado mal y que su fidelidad y talentos no eran apreciados. Judas era el más severo con Santiago y Juan. Cuando los discípulos entraron en el aposento alto, sus corazones estaban llenos de resentimiento. Judas se mantenía al lado de Cristo. A la izquierda, Juan estaba a la derecha. Si había un puesto más alto que los otros, Judas estaba resuelto a obtenerlo. Y se pensaba que este puesto era al lado de Cristo, y Judas era traidor. Se había levantado otra causa de disensión. Era costumbre en ocasión de una fiesta que un criado lavase los pies de los huéspedes, y en esta ocasión se había hecho preparativos para este servicio. La jarra, el lebrillo y la toalla estaban allí, listos para el lavamiento de los pies, pero no había siervo presente, y les tocaba a los discípulos cumplirlo. Pero cada uno de los discípulos, cediendo el orgullo herido, resolvió no desempeñar el papel de siervo. Todos manifestaban una despreocupación estoica, al parecer inconscientes de que les tocaba hacer algo. Por su silencio se negaban a humillarse. ¿Cómo iba Cristo a llevar a estas pobres almas a donde Satanás no pudiese ganar sobre ellas una victoria decisiva? ¿Cómo podría mostrarles que el mero profesar ser discípulos no los hacía discípulos ni les aseguraba un lugar en su reino? ¿Cómo podría mostrarles que es el servicio amante y la verdadera humildad lo que constituye la verdadera grandeza? ¿Cómo habría de encender el amor en su corazón y habilitarlos para entender lo que anhelaba explicarles? Los discípulos no hacían ningún ademán de servirse unos a otros. Jesús aguardó un rato para ver lo que iban a hacer. Luego él, el Maestro Divino, se levantó de la mesa. Poniendo a un lado el manto exterior que había impedido sus movimientos, tomó una toalla y se ciñó. Con sorprendido interés, los discípulos miraban y en silencio esperaban para ver lo que iba a seguir. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlos con la toalla con que estaba ceñido. Esta acción abrió los ojos de los discípulos.
amarga vergüenza y humillación llenaron su corazón. Comprendieron el mudo reproche y se vieron desde un punto de vista completamente nuevo. Así expresó Cristo su amor por sus discípulos. El espíritu egoísta de ellos le llenó de tristeza, pero no entró en controversia con ellos acerca de la dificultad. En vez de eso, les dio un ejemplo que nunca olvidarían. Su amor hacia ellos no se perturbaba ni se apagaba fácilmente. Sabía que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que Él provenía de Dios e iba a Dios. Tenía plena conciencia de su divinidad, pero había puesto a un lado su corona y vestiduras reales y había tomado forma de siervo. Uno de los últimos actos de su vida en la tierra consistió en ceñirse como siervo y cumplir la tarea de un siervo. Antes de la Pascua, Judas se había encontrado por segunda vez con los sacerdotes y escribas y había cerrado el contrato de entregar a Jesús en sus manos. Sin embargo, más tarde se mezcló con los discípulos como si fuese inocente de todo mal y se interesó en la ejecución de los preparativos para la fiesta. Los discípulos no sabían nada del propósito de Judas. Solo Jesús podía leer su secreto. Sin embargo, no le desenmascaró. Jesús sentía anhelo por su alma. Sentía por él tanta preocupación como por Jerusalén cuando lloró sobre la ciudad condenada. Su corazón clamaba: ¿cómo tengo de dejarte? El poder constrictivo de aquel amor fue sentido por Judas. Mientras las manos del Salvador estaban bañando aquellos pies contaminados y secándolos con la toalla, el impulso de confesar entonces y allí mismo sus pecados conmovió intensamente el corazón de Judas. Pero no quiso humillarse. Endureció su corazón contra el arrepentimiento y los antiguos impulsos puestos a un lado por el momento volvieron a dominarle. Judas se ofendió entonces por el acto de Cristo de lavar los pies de sus discípulos. Si Jesús podía humillarse de tal manera, pensaba, no podía ser el rey de Israel. Eso destruía toda esperanza de honores mundanales en un reino temporal. Judas quedó convencido de que no había nada que ganar siguiendo a Cristo. Después de verle degradarse a sí mismo, como pensaba, se confirmó en su propósito de negarle y de confesarse engañado. Fue poseído por un demonio y resolvió completar la obra que había convenido hacer, entregar a su Señor. Judas, al elegir su puesto en la mesa, había tratado de colocarse en primer lugar, y Cristo como siervo le sirvió a él primero. Juan, hacia quien Judas había tenido tan amargos sentimientos, fue dejado hasta lo último. Pero Juan no lo consideró como una reprensión o desprecio. Mientras los discípulos observaban la acción de Cristo, se sentían muy conmovidos. Cuando llegó el turno de Pedro, éste exclamó con asombro: «Señor, ¿tú me lavas los pies?». La condescendencia de Cristo quebrantó su corazón. Se sintió lleno de vergüenza al pensar que ninguno de los discípulos cumplía este servicio. «Lo que yo hago», dijo Cristo, «tú no lo entiendes ahora, mas lo entenderás después». Pedro no podía soportar el ver a su Señor, a quien creía ser el Hijo de Dios, desempeñar un papel de siervo. Toda su alma se rebelaba contra esta humillación. No comprendía que para esto había venido Cristo al mundo. Con gran énfasis exclamó: «No me lavarás los pies jamás». Solamente Cristo dijo a Pedro: «Si no te lavare, no tendrás parte conmigo». El servicio que Pedro rechazaba era figura de una purificación superior. Cristo había venido para lavar el corazón de la mancha del pecado. Al negarse a permitir a Cristo que le lavase los pies, Pedro rehusaba la purificación superior
incluida en la inferior. Estaba realmente rechazando a su Señor. ¿No es humillante para el Maestro que le dejemos obrar nuestra purificación? La verdadera humildad consiste en recibir con corazón agradecido cualquier provisión hecha en nuestro favor y en prestar servicio para Cristo con fervor. Queridos amigos, el Rey de Reyes y Señor de los Señores se hizo humilde, sencillo, para atraer nuestros corazones. Él anhela que ni nuestro orgullo, ni nuestros deseos de prepotencia continúen dominando nuestra vida, sino que de manera humilde le aceptemos y dejemos que Él sea nuestro Señor y nuestro Rey. Él vino para rescatarnos y para salvarnos. Acepta esta invitación. Te invitamos a orar. Amoroso Padre, mientras estuviste aquí en la tierra, Jesús nos enseñó a ser humildes. Nos enseñó a poner a un lado la arrogancia y nos enseñó a amarnos unos a otros como tú nos amas. Señor, permite que ese amor nazca en nuestro corazón y que podamos reflejar lo que tú nos has enseñado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir este mensaje con tus amigos. Continuaremos con la segunda parte en nuestro próximo episodio. Dios te bendiga. Bendiciones.